Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la inminente victoria ucraniana. Hoy vamos a hablar sobre las operaciones psicológicas rusas. Como sabéis, Rusia es un país que incluso dicen que en la época zarista ellos ya tenían espías en muchos países europeos y estaban distribuyendo, digamos, mensajes para ejercer su influencia. Pero ya con la Unión Soviética y sobre todo con la Guerra Fría, eso se convirtió en una industria brutal, financiada con el dinero que haga falta. Cada año Rusia aumenta su presupuesto para tener agentes de influencias en todos los países del mundo, para financiar departamentos que hacen noticias falsas para las fábricas o granjas de bots y de trolls en todos los idiomas. Ahora es mucho más fácil que hace varios años con la inteligencia artificial. Ahora le das un copy-paste y está escrito en cualquier idioma del mundo, y un troll que está en, yo qué sé, en Moscú, en San Petersburgo o en Siberia puede mandar miles de mensajes invadiendo espacios de redes sociales, medios de comunicación y otras cosas. Entonces, claro, es difícil medir la influencia rusa desde contando con la magnitud que tiene. Y además ellos, claro, están haciendo los fake news y están comprando también a los periodistas de medios extranjeros para hacer algún tipo de digamos, reportajes o artículos que les favorecen, siempre dándole un toquecito así que parece como que no, pero sí, muchas veces es influencia rusa. Entonces, ¿qué es la operación psicológica? Es parte de una guerra psicológica, porque no solamente se trata de destruir al enemigo, ¿no?, sino a desmoralizarlo, a quitarle el apoyo, a quitarle la fe, a quitarle el terreno sobre el cual poner los pies. Y el bombardeo que hace Rusia contra Ucrania, y no solo contra Ucrania, sino contra el resto del mundo, con sus noticias falsas, es brutal. Por ejemplo, cuando vino aquí la delegación de periodistas de la América Latina, muchos de ellos dicen que mientras que tienen que comprar noticias de las agencias como Reuters, France Press o las americanas, esas Bloomberg, muchas veces les piden dinero. No obstante, las agencias rusas suministran todo el material que quieras sobre la guerra rusa contra Ucrania gratis. Se lo envían en un boletín de noticias con todo listo para publicar. Por eso que no os extrañe que en los países de la América Latina, que se piensan neutrales, porque dice yo soy neutral, y cuando uno dice que es neutral es obviamente prorruso, porque recibe el noticiero ruso con la versión, digamos, ya preparada y fabricada de las noticias. Vale. Pero aparte de esto, Ucrania vive bajo estas operaciones psicológicas constantemente. Desde que ellos empezaron a invadir el territorio de Donetsk y Lugansk y Crimea, nosotros somos sus conejitos de indias o de laboratorio, ¿vale? Porque todo el mundo ha escuchado cómo Ucrania bombardea Donbass. 8 años de bombardeos de Donbass, de exterminio, de no sé qué historias. Y han hecho toda la campaña brutal sobre esto. Yo es que no quiero ni ponerme a desmentirlo, porque yo necesitaría 25.000 vidas para desmentir todas las cosas que ellos hicieron. No, pero simplemente os digo que esto es una parte de la guerra y ellos lo saben perfectamente y lo usan. Entonces, lo de los bombardeos de Donbass, hasta ahora hay gente que me escribe, y vosotros 8 años. A nadie se le ocurre mirar las cifras de los fallecidos en Donbass. A nadie se le ocurre mirar cuántas veces Ucrania ha pedido en la ONU que se introduzcan los cascos azules en Donbass para controlar aquello. Y todas las veces, que yo creo que eran 11 veces en esos 8 años, Rusia bloqueaba esa iniciativa. O sea, Rusia no quiere que nadie monitoree Donbass. No está ahí ni la ONU, ni la Cruz Roja, ni OSCE, nada, ¿vale? Ni los Amnesty International, ni nada. Entonces, Rusia ha aislado aquello, todo donde están su gente de la prensa internacional, de las agencias de monitoreo. Entonces puede hacer lo que le da la gana, literalmente, y mandar los mensajes absolutamente que no correspondientes a la realidad.
Vale, por ejemplo, en el último año en Donbass, el último año antes de la guerra a gran escala, solo murieron de civiles 21 civiles. Claro, esos son 8 años de bombardeo y en uno de estos años solo murieron 21 civiles porque pisaron las minas. Y estas minas probablemente fueron dejadas por el ejército ruso. Vale, entonces tanta tergiversión de la información es brutal y abrumante, o sea, tú no sabes cómo combatir con esto. Entonces, no estoy hablando de fake news, pero estoy ilustrando de cómo funciona. Entonces, la primera operación psicológica de Rusia es contra la población civil. O sea, los ucranianos, por medio de muchos canales de noticias, especialmente en Telegram, en YouTube, algunos medios que están difundiendo información en ucraniano, en ruso, en otros idiomas. Por ejemplo, nos dicen que va a haber un ataque masivo, o esta noche se espera un ataque masivo. A veces es verdad, pero a veces es una noticia falsa solo para provocar la ansiedad. Y como nosotros ya vivimos 1 año y 3 años y medio con bombardeos masivos, pues claro, dice otro bombardeo masivo y alguna gente ya se están preparando para bajar al refugio. ¿Vale? Luego dicen la toma de las ciudades. Muchas veces yo tengo en los comentarios, ¿cómo se llama esto? Los rusos ya mismo van a tomar Odessa. Sí, digo, este tío se ha perdido un poco en el espacio de tiempo porque esa era la operación psicológica del principio de la guerra, cuando la flota rusa estaba acercándose a Odessa, pero en los primeros meses se destruyó todos los barcos rusos que estaban ahí intentando desembarcar en Odessa, se cortaron todos los posibles accesos a Odessa. Y sí que Odessa está siendo bombardeada, porque es un puerto, porque es un centro logístico, por muchas cosas. Pero tanto como tomar Odessa, están a años de luz de allí. Pero es una noticia que sale, o la toma de Kharkiv, ¿vale? O lo que sea, o Rusia ya está en el territorio de Dnipro, ya de aquí a poco van a estar en Dnipro, o Zaporizhia, ¿vale? Entonces, Zaporizhia sí que está ahora cerca del frente, y entonces ellos están ya con la campaña. Y claro, esto a lo mejor para la gente que está en Lviv les da igual, pero la gente que está en Zaporizhia y dice, uy, ya están cerca, ya están, o Sumy, o Chernihiv, ¿vale? Todas esas ciudades que están cerca de la frontera con Rusia están siendo bombardeadas con noticias así todos los días. Entonces, hay que tener muchísima cordura para no dejarse influenciar con todo esto. Porque claro, parte de esas operaciones psicológicas son realidades. Sí que hubo una operación, por ejemplo, de intento de crear una plataforma, digamos, de bufferización en Sumy. Y es verdad que estaban ahí con el objetivo de perjudicar a esa ciudad, pero de ahí a tomarla, como yo he dicho, años de luz. Vale, entonces, ¿qué más tenemos? Fomentar la sensación de impotencia, ¿no? Ucrania es un país que resiste a pesar de toda la lógica. Y ellos siempre, los mensajes que yo leo en mis comentarios, yo lo digo porque yo los borro, ¿vale? Porque yo no quiero la propaganda rusa y el PSOE en mi blog, ¿vale? Eso ya es indigno. Pero vienen y te escriben, el occidente os traicionará, los Estados Unidos os usarán contra Rusia para desgastarla y luego pues se irán. Y a Rusia es imposible ganar. Rusia es un país nuclear, es imposible ganar, es mejor rendiros. Vale, eso es mensajes a diario que vienen a dejar en los comentarios, gente. Y es gente que los ha escuchado por ahí. De algún sitio les legaron. Rusia es un país que ha perdido un montón de guerras. La guerra de Afganistán hace poco, la en Siria. Va a perder la de Ucrania, obviamente. Vale, entonces, pero claro, ellos transmiten esto, crean este mito de la invencibilidad, ¿no? Del ejército ruso invicto. Luego, claro, en Ucrania siempre están jugando con lo de la movilización, reclutamiento. Al principio de las campañas siempre ha habido muchos vídeos fakes mostrando. Había algunos que eran de verdad. O sea, yo no digo que los de las comisarías militares a veces paran a la gente, le miran los documentos y a veces les meten en el bus para llevar a la comisaría y averiguar si están ahí registrados o no. Y probablemente a algunos pues les pueden movilizar de una forma forzosa, porque estamos en guerra. Ucrania no tiene paridad de población con Rusia. Y si en primer año había un montón de gente queriendo luchar por Ucrania,
200.000 hombres volvieron a Ucrania en las primeras 3 semanas para unirse al ejército. Gente, 200.000 personas que podían estar en el extranjero y vinieron aquí a defender su país. Eso no lo puede tener cualquier país del mundo, ¿vale? Pero se desgasta. La gente se desgasta, la guerra se alarga, la gente con esas operaciones especiales pierde fe. Entonces, ¿qué más? La división de la sociedad. Obviamente, Ucrania está sufriendo digamos, molino de situaciones muy difíciles. Por ejemplo, hay 8 millones por lo menos, de desplazados internos y se aumentan cada vez más porque cada vez hay más zonas cercanas al frente. Entonces es gente que viene en mi bloque, hay mucha gente que es de Kharkiv, que es de Donetsk, que es de Zaporizhia, que ya ven que su zona está siendo afectada por la guerra y quieren tener una vida un poquito más tranquila. Y también hay muchísima gente que se ha ido al occidente. Hay ciudades ucranianas que nunca han sido bombardeadas, como Uzhhorod. Creo que le cayeron alguna cosa últimamente, pero en 3 años y medio, nada. ¿Vale? Y aquí estamos todas las noches. Y eso también crea una división que Rusia a veces explota. Dice, el oriente de Ucrania lucha y el occidente de Ucrania está de juerga. Eso existe, ¿vale? Es obviamente la carga de la guerra no es la misma en Zaporizhia, ¿no? O en Kryvyi Rih, que en Uzhhorod, que en Lviv o en Chernivtsi. Pero no es cuestión de odio, pero es una cuestión que Rusia quiere explotar. También antes usaban mucho el tema lingüístico, ahora ya no, porque ya la gente no les cree, pero siempre decían, que Rusia no está ocupando territorios, Rusia está liberando la población que habla ruso y que no quiere hablar ucraniano. Esto es una noticia falsa que ellos utilizan en el resto del mundo, ¿vale? Que es muy común, aunque en Ucrania, en ninguna ciudad de ucraniana hay discriminación por el tema lingüístico. Y miles de personas y millones hablan ruso, otros ucraniano. Hay mucha más gente que habla ucraniano últimamente, pero tú vas por Kiev o tú vas por mi pueblo y escuchas a mucha gente hablando ruso. También porque hay muchos desplazados internos de las zonas donde antes se hablaba más ruso. Bueno, aquí termina mi primera parte de este vídeo. Si os ha gustado, os pido un like, una suscripción, porque no crecemos, y un compartir de este vídeo. Venceremos.